¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga en Cristo y María. Estos audios, estos programas o estas respuestas las vamos a basar en unas preguntas que nos hizo el hermano Cristian. Y bueno, lo hemos convertido acá en audio-video. La primera pregunta es: ¿qué significa etimológicamente y esencialmente el término teología y cuál es su objeto de estudio? Entonces, a continuación, vamos a dar la respuesta. Espero que les guste las respuestas. Son 8 preguntas que nos hacen y vamos a dejarlas acá en este video. Dios los bendiga en Cristo y María, y por supuesto San José. Bueno, tenemos que nosotros primero saber lo que significa el término teología. Lo hemos dicho varias veces, pero lo voy a volver a repetir, ¿no? Es una palabra compuesta, teo y logía, teo y logo. Eso deriva del griego, pero no el griego actual, el griego antiguo. 2 palabras, ¿no? Teos, que significa Dios, logos, que significa palabra, estudio, razonamiento, conocimiento o tratado de Dios. Entonces la teología es el tratado de Dios, el conocimiento de Dios, el estudio de Dios. O sea, eso es etimológicamente hablando. Entonces, ¿cuál sería el significado en sí esencial? Vean, más allá, porque vamos a caminar más allá, hermanos míos, de la etimología como tal. Yo pienso que la teología la podemos definir como la ciencia, porque es una ciencia que busca la comprensión, la explicación y la sistematización, porque es algo sistematizado, ordenado. ¿De qué? De la verdad sobre Dios. Ahora vea, no solo a través de la razón humana. No, Dios nos crea, porque los que vamos a razonar sobre Dios es la creación, somos nosotros, sino que de una manera muy fundamental, ¿a través de qué? De 2 elementos esenciales, que es la fe y la revelación. La fe la tenemos nosotros y la revelación nos da Dios. O sea, que el término mismo no nos da a nosotros. O sea, la misma teología, el mismo hecho nos da en sí. Hay muchos grandes teólogos que nos hablan a nosotros de la teología, ¿no? San Anselmo de Canterbury, él la define como fides quærens intellectum. ¿Qué significa eso en latín? La fe que busca la inteligencia, la fe que busca el intelecto. Una fe, si se queda en fe, no es inteligente. Aunque suene duro, mucha gente dice, no, que la fe de los sencillos, no, ok, los sencillos pueden tener fe, pero no pueden quedarse allí, porque el hombre por naturaleza busca conocer, busca la sabiduría. Entonces se cuenta con esta frase de San Anselmo, ¿no? Esto viene a subrayar el aspecto esencial de la teología. Entonces no es un mero estudio intelectual de un ser superior, no. Es una disciplina que parte ¿de qué? De la fe, hermanos, de la fe viva que manejamos nosotros. De segunda que para intentar profundizar esta comprensión tenemos que vivir profundamente la fe. Y la fe es el punto, mis queridos hermanos, de partida. Y la razón es la herramienta que se utiliza para reflexionar sobre ella. Es por eso que este grupo WhatsApp no es cualquier grupo, y me van a disculpar. Aquí hay gente de fe, pero yo no los voy a llenar de pura fe, no. Debe partir la fe, y yo debo dar una herramienta
que es la razón. Entonces, ¿cuál es el objetivo del estudio de la teología? ¿Por qué estudiar teología? Bueno, porque es el misterio de Dios, tal como Dios se revela al hombre, a la humanidad. Y se encuentra que este estudio, hermano, yo puedo dividirlo en dos objetivos principales. Uno, el objetivo material. ¿Cuál es el objetivo material? Bueno, es la realidad que se estudia, por lo menos en este caso, ¿qué es lo que estudiamos? A Dios mismo y todo lo que se relaciona con Él. Mira, vean ustedes lo que incluye estudiar teología. Porque Dios es el creador, ¿verdad? Entonces Dios crea la naturaleza, Dios crea el mundo, Dios nos crea a nosotros. Entonces no es solamente estudiar a Dios, es estudiar su creación. ¿Y cómo vamos a estudiar a Dios a quien no vemos? Estudiando su creación, como una pintura. Yo no conozco el autor, no conozco a Leonardo da Vinci, pero por los trazos, por su forma, por su estilo, yo voy a saber lo que estaba pensando él en ese momento, lo que él estaba viviendo, lo que él estaba buscando, y voy a estudiar sus cuadros. Entonces, nosotros que estudiamos la naturaleza de Dios, ¿cuál es la naturaleza de Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que voy a estudiar de la creación de él, el hombre? Mente, cuerpo y alma. ¿Y por qué están relacionados? Porque están relacionados porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Entonces, ahí estudio el hombre a nivel de la teología a través de Dios y estudio a Dios a través de la antropología y la creación y me va a dar la característica. Vean ustedes, no sé si me estoy explicando hasta acá. Vamos entonces, además de la naturaleza de Dios, que es trina y uno, estudiamos sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Bondad, omnipotencia, amor, caridad. Bueno, imagínate. La acción de Dios en la creación y en la historia. O sea, ¿cómo se le llama eso? ¿Cuál es la acción de Dios en la historia? O sea, en la creación y en la historia. Dios crea. Dios se hace historia, Dios vive la historia, Dios se encarna, eso se llama revelación. La máxima revelación de Dios es Jesucristo. Y entonces nos da un plan, que es el plan de salvación, es la obra de Jesucristo. Y por supuesto tenemos que estudiar la naturaleza de la iglesia, que son los sacramentos, la escatología, que son las cosas últimas, ¿no? El cielo, el infierno, el juicio. Y el objeto formal es el punto de vista o el método desde el cual se estudia el objeto material. O sea, des en cuenta que en la teología el objeto formal es sub ratione Dei. ¿Qué significa eso? Bajo la luz de la revelación. Bajo la luz de la revelación. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Yo me hago la pregunta. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la teología no estudia a Dios como lo haría la filosofía, que lo hace solo con la razón natural, sino a la luz de lo que Él mismo ha querido revelar. Yo no puedo estudiar algo que no se ha revelado. Y Dios, yo debo averiguar qué es lo que se revela. Y en la medida en que se revela, yo lo estudio. ¿Y a quién se le revela a Dios? A la humanidad, al hombre. O sea, principalmente, ¿cuál es la fuente principal de revelación? La Sagrada Escritura. ¿Cuál es la segunda fuente que va en paralelo con la tradición? La Sagrada Escritura, la tradición. ¿Y quién la interpreta? El magisterio. Ahí está su primera respuesta, hermano Cristian. Bueno, segunda pregunta. Por aquí me pregunta el hermano Cristian, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el acto de fe y la disciplina teológica? Yo se lo expliqué arriba, ¿no? Bueno, hay una diferencia fundamental, ¿no? Fundamental, preciso. O sea que el acto de fe y por supuesto la disciplina teológica. Pero una abarca la otra, ¿no? Es su naturaleza y su propósito.
porque ambas están íntimamente relacionadas, como lo he dicho en el primer audio, en la primera respuesta, pero no son lo mismo, porque una impulsa a la otra. Una impulsa a la otra. Una es la revelación, que es el acto de fe, y lo otro es el estudio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo puedo explicarla. Esto sí. Por lo menos, el acto de fe, lo que llamamos en latín fides, ¿no? El acto de fe, hermano, mira, esto es libre, es una respuesta personal. Y es libre de cada ser humano ante la respuesta a la revelación de Dios. Dios se revela y el hombre en su discernimiento se da cuenta que es Dios y es libre creer o no creer. Es un acto de fe. ¿Y cuál es la naturaleza del acto de fe? Porque es un acto del espíritu, hermanos, del espíritu. Y es una agresión del intelecto. O sea, mente, cuerpo y alma, acuérdense. Es una agresión del intelecto y de la voluntad a las verdades que Dios revela. O sea, Dios se muestra, el hombre lo interpreta. Pero ¿cómo lo interpreta? En un acto de fe. ¿Cuál es la herramienta? La teología. Entonces, no es un simple asentamiento intelectual, hermano, no, sino que es una confianza radical en la palabra de Dios, la primera columna, porque Él, y en mayúscula, es la verdad a sí misma. O sea, Dios se revela, es la verdad a sí misma. Entonces, hay un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Nosotros. Nosotros somos el sujeto. Vean, la primera es la naturaleza. La segunda es el sujeto. O sea, ¿por qué el sujeto? Porque nosotros somos las personas creyentes. O sea, cada uno de nosotros, cada individuo, por la gracia de Dios, realiza este acto de creer y de confiar. Y entonces, al tener nosotros la naturaleza, el sujeto, vamos al propósito. A ver, ¿cuál es el propósito? Razonen ahí. ¿Cuál sería el propósito de todo esto, del acto de fe? ¿Cuál es el propósito? A ver, ¿por qué tenemos un acto de fe? ¿No me van a decir? Es la salvación, hermanos. La salvación y la comunión con Dios. Ese es el propósito, o sea, es el fin del acto de fe. Entonces, el fin del acto de fe no es sencillamente el conocimiento por sí mismo. Yo adquiero conocimiento para entender la salvación. ¿Por qué? Es una unión con Dios a quien se cree. O sea, creo en Dios por un acto de fe y entonces profundizo en Él. Entonces, en resumen, el acto de fe es un encuentro personal con Dios. Es la luz que ilumina el camino, hermanos. Entonces, la disciplina en la teología, porque la pregunta es clara, ¿cuál es la diferencia entre el acto de fe y la disciplina en la teología? Teología, o sea, la teología es sencillamente eso, es la reflexión metódica, sistemática, crítica, apologética sobre el acto de fe. La teología va a estudiar el acto de fe y va a estudiar ese acto de fe y sus contenidos. ¿Cuáles son los contenidos de la naturaleza? ¿Por qué? Porque es una naturaleza, porque es una ciencia, es una disciplina académica, que es lo que intentamos en este grupo, hermano. Y una disciplina académica que utiliza que la razón humana, no la razón de Dios, la razón humana, porque somos nosotros quienes debemos entender a Dios. Dios nos creó, ya Dios nos conoce a nosotros. Somos nosotros que tenemos que hacer el esfuerzo ahora. ¿Para qué? Para analizar, organizar y profundizar en las verdades de la fe. Como hemos visto, es la fe que busca la inteligencia. Eso en latín es fidius quaren intellectum. Entonces, vamos con el sujeto. El teólogo, el que actúa,
en el seno de la iglesia, desde la iglesia, no fuera de la iglesia, desde la iglesia, y con la ayuda de la razón, y se apoya en la filosofía. Por eso que cuando se estudia teología, primero se estudia filosofía y después teología. Primero estudiamos el hombre y después estudiamos a Dios, porque el hombre es el que busca a Dios. Dios creó al hombre. Dios no busca a Dios. Dios no busca al hombre. Es el hombre quien lo busca. No, que en la Biblia aparece, denme cualquier capítulo que yo se lo puedo explicar y no es que me la esté echando, ¿no? Pero también usamos otras ciencias auxiliares, ¿no? Entonces, tenemos el propósito que es comprender, es defender, o sea, apologética, y comunicar la fe, el mensaje de la fe. No, yo no me voy a quedar con ese conocimiento, yo debo divulgarlo, porque la teología, hermanos míos, busca dar un discurso, pero coherente sobre Dios, y busca explicar los misterios de la fe y dar razones para creer tanto a los creyentes como a los no creyentes. Entonces, yo puedo resumir que la teología es la organización y el análisis del conocimiento que se deriva de la fe misma. Entonces, como hemos dicho antes, es la herramienta, ¿verdad? Es la herramienta que ayuda a entender y defender la luz. Entonces, más o menos para concluir esta pregunta, ¿cuál es la diferencia fundamental? Bueno, yo podría resumirlo que es un acto de fe, es la vida, y la teología es la reflexión sobre la vida. O sea, el acto de fe es la vida. Es la vida. ¿Cómo voy a explicar esa vida en un acto de fe? Es la teología, que es la reflexión de esa vida. Porque el acto de fe, hermano, es existencial. Esa es filosofía. Es existencial, es personal y es vital. Es un don que hay que pedirlo, un don que nos une a Él. La teología, hermano, es intelectual, es humana, es disciplina, es discursiva. Es un esfuerzo de nosotros, los seres humanos, para comprender ese don y lo que implica. Entonces, porque nosotros podemos tener fe sin ser teólogo, pero no puedes hacer teología sin fe. Tengo fe. Hay un poco de gente, los hermanos esperados, separados, tienen mucha fe, pero lamentablemente todas estas sectas de los hermanos esperados, separados, ellos no razonan la existencia de Dios, no la razonan, se quedaron en la fe. Y cuando nos quedamos en la fe es fanatismo. Entonces, como he dicho, tú puedes tener fe sin ser teólogo, todo el mundo tiene fe. Pero no puedes hacer teología sin fe. Cualquiera persona que diga, yo soy teólogo, pero no tengo fe, no es teólogo. ¿Por qué? Ya que la fe es el punto de partida y su objeto de estudio. Por eso, el acto de fe es primario y esencial, hermanos, para la salvación. Mientras que la teología es un instrumento valiosísimo para la profundización y la comunicación de la misma. Bueno, ahí va la segunda respuesta. Perdón. Aquí me pregunta el hermano Cristian, además del uso de la razón, ¿cuál es la fuente primordial e indispensable sobre la que se construye la teología católica? Importante, interesante la pregunta. Bueno, hermanos, porque voy a contestar para todos, ¿no? Yo pienso que lo que yo vengo explicando, además del uso de la razón, que es una fuente principal, pienso que la fuente primordial e indispensable sobre la que se construye la teología católica es la revelación divina. Es la revelación divina. Porque esa es la fuente. ¿Quién es la fuente? Dios. Dios es la fuente. Por eso que nuestra Iglesia Cristiana Católica nos enseña que Dios, Él se ha revelado a sí mismo. Y Él nos muestra su plan de salvación a la humanidad.
desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y se reafirma más en nuestro Señor Jesucristo, o sea, porque esta revelación se transmite de forma indivisible. Entonces tiene dos canales, por eso que es importante. Miren, yo a otros grupos les decía, señores, no solamente la palabra de Dios, no solamente la palabra de Dios, tiene que ir la tradición, porque si mutilamos la tradición y mutilamos y el magisterio, somos protestantes y no estamos aplicando teología. Y es por eso que yo he peleado mucho eso. ¿Por qué? Porque la forma en que se transmite la revelación son estos dos canales. La escritura, o sea, que es la Biblia, que es la palabra de Dios escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo hacia el hombre. El hombre se inspira y es el que escribe. La Biblia no viene bajada del cielo, no, es una inspiración. Dios se revela al hombre, el hombre escribe su experiencia. Y la segunda, si se quiere, forma de que se transmite la revelación es la tradición, porque la transmisión viva de la fe de nuestra iglesia es la que se ha perpetuado. Mira, a lo largo de todos estos siglos, por medio de la predicación apostólica, los apóstoles, los escritos de los padres de la iglesia, o sea, la patrística, los concilios y las enseñanzas del magisterio. Entonces es importante, hermano, por eso se llama teología sistemática, es ordenada. O sea, aprender de Dios no es aprender así a lo loco, han pasado muchos siglos y tenemos que ser ordenados. O sea, no, que a mí no me hace falta eso, bueno, está bien. No hace falta, está bien. Entonces a Moisés no le hacía falta entonces escribir los 10 mandamientos, a Moisés no le hacía falta recoger el Pentateuco, está bien, vamos a quedarnos como, oye, Dios nos dio intelecto, Dios nos dio a nosotros un soplo. Por eso que el papel de la razón es crucial, porque nos ayuda y ayuda a la teología a comprender, a organizar, defender, que es apologética, las verdades que contienen la revelación. Ahora, sin embargo, la razón por sí sola, vuelvo a decirlo, no podría alcanzar las verdades que Dios ha querido revelar sobre su naturaleza. ¿Cómo qué? Como la Santísima Trinidad, el plan para la humanidad. Entonces, vuelvo a resumir, INDECO, estoy usando aquí, introducción, desarrollo y conclusión, INDECO. O sea, en resumen, voy concluyendo. La teología católica, o sea, cristiana católica, no se construye sobre la especulación humana, como hacen muchos predicadores. Bueno, tal cosa, y dicen cada cosa lejana, y creen que están diciendo una cosa, y hay mucha gente que le cree. La teología católica no se construye sobre la especulación, hermano, sino sobre la aceptación de lo que Dios mismo, Él quiere comunicarnos. Y eso haciéndonos la revelación divina, su fundamento más sagrado y esencial, hermano. Bueno. Cuarta pregunta. Ay, Dios mío, vamos a ver. Dice, ¿cómo se estructura internamente la teología sistemática para estudiar el depósito de la fe? Muy importante el depósito de la fe, porque lo que vamos a estudiar es el depósito de la fe y debe ser íntegro como Cristo lo ha dado a los apóstoles. Se en cuenta que la teología sistemática, hermano, ella está estructurada, eso es internamente, ¿no? Para estudiar lo que es el depósito de la fe, y le pongo como tarea averiguar qué es el depósito de la fe cristiana católica. Como he dicho, de una manera ordenada, coherente, racional. Y el objetivo, por supuesto, es organizar las verdades reveladas en un sistema lógico, no un desorden, lógico, coherente, que nos da, hermanos, y nos muestra la interconexión entre todas las doctrinas de nuestra fe cristiana católica. Porque ella se organiza a través de lo que nosotros conocemos como los tratados de teología,
que son las divisiones principales para estudiar cada aspecto, ¿no? La suma teológica, la teología dogmática, en fin. Esto se divide para estudiar la revelación, aunque puede haber variaciones, ¿no? La estructura clásica de la teología sistemática incluye los siguientes tratados o divisiones. La clásica, porque es mucho más largo, hermano, eso está en el penso. Por lo menos la teología fundamental, su palabra lo dice, es la que se basa toda teología. O sea, el propósito es dar razones para creer en la existencia de Dios. Ahí entra San Agustín, Santo Tomás, la suma de ellos, ¿no? Y es la validez de la revelación que abarca, por supuesto, otros temas como la existencia de Dios, sus atributos, a través de la razón natural, la posibilidad y la realidad de la revelación divina, o sea que la intervención de Dios en la historia, cómo influye en la historia, la credibilidad de la fe, o sea, es la demostración de que la fe no es irracional, la naturaleza, que es el rol que cumple nuestra iglesia, que es la custodia de esa revelación del depósito de la fe. Encontramos la teología dogmática o teología de Dios. Voy a hacer un resumen, ¿no? La cristología, la eclesiología, la mariología, ¿cuál otra? Ay, Dios mío, la sacramentología, la teología moral, ¿cuál otra? La teología fundamental, la teología moral especial, la escatología. Imagínense ustedes. Y ahí para de seguir usted. Después yo puedo hablar, es que en las clases voy a hablar de cada una de estas teologías. Cuarta pregunta. Quinta. A ver, la quinta. Según el magisterio de la Iglesia, ¿qué misterio constituye el centro absoluto y el eje en torno al cual gira toda la teología católica? Bárbaro. Bueno, es que Cristian acá es el magisterio. El magisterio es el que recoge la palabra y la tradición. Entonces, acá él me pregunta, ¿qué dice el magisterio sobre Bueno, para dar esta respuesta hay que hablar de la palabra y la tradición. Bueno, según el magisterio de la Iglesia, el misterio que constituye, si se quiere, el centro absoluto y el eje en torno al cual gira toda la teología cristiana católica. ¿Adivinen qué? Alguien me dijo, no, que es la Eucaristía. No, la Eucaristía es el culmen. Es el culmen, no. Acá donde gira todo, el centro absoluto, el eje, es la Santísima Trinidad. Dese cuenta, ahora me va a hacer buscar, déjeme un momentico buscar el catecismo, un momentico, espere un momentico, voy a hacer una pausa. Ok, el catecismo nuestro, ve lo que afirma, lo afirma, ¿no? Y lo dice de una manera explícita. Voy a citar el catecismo de la Iglesia Católica, el número 234, que dice textualmente: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. ¿Se dan cuenta? La razón por la que este misterio es el punto central es que todo lo que la teología estudia es una manifestación de la vida trinitaria, hermano. Mira, la creación es una obra del Padre a través del Hijo. ¿Y de quién? Del Espíritu Santo. La encarnación y la redención son la culminación del plan del Padre realizado por su Hijo Jesucristo, ¿no? Y hecho posible a través del Espíritu Santo. Ajá. La Iglesia y los sacramentos son medios por los cuales la vida de la Trinidad se comunica a los fieles. Y la escatología, que es el destino final del ser humano,
y es la comunión eterna con la Santísima Trinidad. Entonces, por lo tanto, a esta respuesta, a esta pregunta, te doy tu respuesta, que la teología no solo se limita a estudiar a Dios como un ser único, sino que profundiza en la revelación de que Dios es una comunión de tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, la número 6. Y aquí me pregunta, ¿cuál es el fin último que persigue Dios al revelarse? Y por consiguiente, ¿qué se debe buscar? Todo estudio teológico. O sea, ¿qué debe buscar, me imagino? ¿Qué debe buscar todo estudio teológico? Bueno, yo, ¿cómo comenzaría esta respuesta? Bueno, yo pienso que el fin último que persigue Dios al revelarse no es meramente intelectual, lo he dicho en los otros audios, sino profundamente en una relación y existencia con Dios. Porque el propósito es establecer una comunión de amor. ¿Con quién? Con la humanidad, y hacer a los seres humanos partícipes de su propia naturaleza divina. El catecismo de nuestra Iglesia Católica, él lo resume así. Busquen el catecismo, el 51, comenzandito, A ver, dame acomodarme acá. A ver, vamos a leerlo. Ajá, 51, dice: Dios, que por su infinita bondad y sabiduría se revela, es el fin de la revelación. Dios se revela para que los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tengan acceso en el Espíritu Santo al Padre y se hagan partícipes de la naturaleza divina. Eso búsquenlo en el 51. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la explicación? Yo, pienso que por tanto, acabo de decir aquí el catecismo, ¿qué es lo que debe buscar la teología? Todo estudio teológico, el conocimiento y el amor de Dios, porque la teología no debe quedarse en una simple acumulación de información. Sería vacío, porque su verdadero propósito, mis queridos hermanos, es conducir a un conocimiento más profundo de Dios, que a su vez lleve a un mayor amor por Él. El otro fin, la salvación del ser humano, el amor. Dios nos salva por amor, y la teología es una ciencia, llámenla así, de la salvación, es una ciencia de salvación que nos da, que busca comprender cómo el plan de Dios, que se manifiesta en la revelación, tiene como objetivo la redención y la vida eterna, hermano, la vida eterna para todos nosotros los seres humanos. Y por supuesto la comunión con Dios. El objetivo final de la teología es prepararnos a nosotros como creyentes para la comunión eterna, la escatología. El fin último es la vida eterna. ¿Con quién? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad. O sea, estudiar a Dios es un medio para llegar a Él, no es un fin sí mismo. En síntesis, la teología es la reflexión metódica sobre la revelación divina con el fin de entender el plan de Dios y por supuesto llevar a la persona a la participación de su misma vida divina, es decir, a la salvación, hermanos. Bueno, hermano Cristian, vamos por las 7, ¿no? Me quedaría una, me quedaría esta que dice 7, ¿no? ¿Está el estudio serio de la teología reservado a una élite dentro de la Iglesia o es una vocación y un derecho de todo bautizado? Mira, yo le voy a decir, está para todo el mundo, pero hay que prepararse, porque ya lo hemos explicado,
ay no, que es muy bueno, que él es campesinito, perfecto, es campesinito, pero hay que prepararse. Mira, hermano, estamos en el pleno siglo XXI, donde cada uno de ustedes tiene un móvil en su mano. Yo he escuchado gente que y tienen un móvil y buscan, que no saben buscar, es otra cosa, que hay que enseñar el razonamiento, es otra cosa, pero la teoría es para todos, es para todos. O sea, ahora hay un estudio serio, ¿no? Y eso no está reservado para curas, para sacerdotes, para padres, para frailes, sino es una, sí, como lo dice la pregunta, es una vocación y es un derecho de todo bautizado. Es un derecho de todo bautizado. El magisterio de la Iglesia nos dice que todos los creyentes, ¿no?, tenemos la responsabilidad, y eso también lo dice el Código de Derecho Canónico, la responsabilidad de profundizar su fe. Y el Código de Derecho Canónico dice que todo el que se dedique a las ciencias teológicas y algún invento teológico debe hacerlo, tiene la libertad de hacerlo, pero siempre en comunión con el magisterio, no que va por un lado, no. Entonces el catecismo lo enseña, ¿no? El catecismo nos dice que la fe busca ser entendida y que es responsabilidad de cada creyente conocerla mejor para vivirla, anunciarla de manera más plena. Yo, bueno, imagínense, quería dar algunas razones principales que fundamentan esta afirmación. Por lo menos la fe busca la inteligencia, porque la teología es un esfuerzo de la razón para comprender el contenido de la fe, hermanos. Dado que la fe es un don de Dios, cada bautizado, cada uno de nosotros que ha recibido este don, tiene la capacidad y el deber de reflexionar sobre él, y para que no sea algo superficial, sino una convicción arraigada en el corazón y la mente. Entonces, todos estamos llamados a la santidad, hermanos, y al apostolado. Por eso que la teología no es un fin en sí mismo, es un medio para el crecimiento nuestro espiritual, para la misión de evangelizadora que tenemos cada uno de nosotros. Ten en cuenta que la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, ella nos dice que todos los bautizados estamos llamados a la santidad y a participar en la misión de la Iglesia para difundir la fe, hermanos. Ese es el objetivo principal de este curso, incluso de todo lo que tenemos nosotros. Y así, para poder hacerlo de manera efectiva, no desordenada, es necesario tener, hermanos, un conocimiento profundo y bien fundamentado. Y por supuesto lo que Pedro nos dice es la razón de la esperanza. San Pedro él nos exhorta a estar siempre prontos para dar razón de nuestra esperanza. Primera de Pedro 3:15, ¿verdad? Y esto implica que cada cristiano debe ser capaz de articular las verdades de nuestra fe. Debo de decirla, debo dar razón de mi fe, o sea, debo ser lógico, porque esto implica que cada uno de nosotros debemos saberla decir y a defenderla, que es apologética, y a defenderla con amor. No que vamos a crear una confrontación, que vamos a hacer un grupo para pelearnos con los evangélicos, vamos a hacer un grupo para pelearnos con los rockeros, con los satánicos. El quien hace eso, por favor, a mí no me hable, no me mande mensaje, porque verdaderamente eso da vergüenza. A mí me han puesto en grupo para pelear con satánicos, para pelear con evangélicos. ¿Quién dijo que eso es la apologética? ¿Quién dijo que para eso es la teología? Es para saber defenderla con amor y, por supuesto, claridad. Y eso requiere de una formación teológica, aunque no sea académica, formal. Entonces, si bien la formación teológica formal en un seminario o una universidad
Eso está destinado a quienes se preparan para el ministerio ordenado o para un servicio especializado o para ser fraile o monja. La llamada a estudiar la teología de manera seria a través de la lectura, la catequesis, los grupos de estudio como este que tenemos o la autoformación ordenada, guiada, orientada, es una invitación para todos los miembros del pueblo de Dios. Por eso que el estudio de la teología es una vocación de que debemos tener todos, que por motivo de todo, y debe ser movido por todo, por el amor de Dios, y es el deseo de unirse a Él, a Dios, y por supuesto busca entender plenamente el misterio de la fe para poder vivirlo y anunciarlo mejor. Bueno, creo que voy con la última pregunta. Cristian, Dios mío, voy con la última. Bueno, hermano. Bueno. Bueno, aquí la última pregunta, la octava. Dado que la teología trata de Dios, ¿qué disposiciones interiores son necesarias, más allá de la capacidad intelectual, para que su estudio sea auténticamente? Para que su estudio sea auténticamente, bueno, debe ser auténtico, me imagino, ¿no? Bueno, lo he venido contestando en todas las demás preguntas. Le doy esa respuesta. Porque el estudio de la teología, por tratar sobre Dios, no es un mero ejercicio, hermano, puramente intelectual. Para que sea auténtica y dé buenos frutos, pienso que debe requerir una disposición interior que tiene que ir más allá de la capacidad académica y que es necesaria, ¿no? Y son esenciales para un verdadero conocimiento de lo divino. Y yo pienso que es la fe viva y humilde. O sea, como la fe que busca la inteligencia, ¿no? La teología presupone la fe. Y no se trata de una fe ingenua, cuidado. Ay, una fe, no. Sino de una adhesión del corazón y la mente a la revelación de Dios, hermano. Mira, el teólogo no estudia a Dios desde afuera, sino desde una relación personal con Él. O sea, tu persona en tu persona a persona, amistad. Y parte de la humildad. Y la humildad es clave, porque debe reconocer que el misterio de Dios siempre supera nuestra capacidad de comprensión. Y esa fe y ser humilde debe llevarnos a la oración. Porque el estudio de la teología es inseparable de la comunicación con Dios, de la oración. Porque la oración, hermano, es el diálogo con el mismo Dios del que se habla. Ten en cuenta que San Buenaventura, franciscano, ¿no? Él nos enseñaba que la teología no se aprende sino es a través de la oración. O sea, mucha oración, hermano. ¿De qué nos vale estudiar y no estar en oración ante el Santísimo? No doblar la rodilla. El quien dobla la rodilla, el que se postra ante Dios, está de pie ante los hombres. Entonces la oración, porque la oración es donde el intelecto se ilumina por el Espíritu Santo y las verdades divinas se hacen más que conceptos y se vuelven experiencias vivas. Entonces tenemos que tener una vida moral de santidad. Eso es importante también, porque el conocimiento de Dios es intrínseco a la unión con Él, como enseña San Juan de la Cruz, ¿no? Qué bello San Juan de la Cruz. Se lo recomiendo, averigüen de él, ¿oyeron? Porque San Juan de la Cruz nos dice que solo se conoce a Dios por el amor que se tiene a Él. No se puede amar lo que no se conoce, hermano. O sea, una vida coherente con los principios de la fe, o sea, la moral cristiana, mira, es muy necesario, porque el pecado, hermano, oscurece el intelecto y el corazón, mientras que la gracia
y la virtud nos hacen más aptos para recibir la luz de la verdad. Y bueno, podría yo hablar del espíritu eclesial, o sea, tenemos que tener sentido de iglesia, de pertenencia, porque la revelación ha sido confiada a la iglesia. Mira, el teólogo no estudia la fe de manera aislada, sino dentro de la comunidad de los creyentes. Si yo me aíslo, soy una secta. Si yo quiero hacer las cosas por mi cuenta, soy una secta. Si una persona quiere hacer un grupo, yo por lo menos este grupo lo he dado a conocer al párroco, tengo que darlo a conocer ahora al obispo, porque no estoy aislado, lo he dado a conocer a mis superiores. Yo no soy iglesia. Mi papá decía que una golondrina no hace verano, pero no. Entonces, por lo tanto, es necesario estudiar en comunión con lo que dice el magisterio de la iglesia, con la patrística, con los santos padres y con toda la rica tradición que ha custodiado la iglesia y ha profundizado la fe a lo largo de los siglos. Y por último, el deseo de un mayor amor, hermanos, porque el fin de la teología no es ser más sabio y erudito que todos los demás, sino es amar más a Dios. Si el estudio no conduce a un amor más profundo por Dios y el prójimo, entonces esto se convierte en un ejercicio intelectual estéril. El verdadero teólogo, mis queridos hermanos del grupo de formación, es aquel que a través de su estudio se acerca más a Dios para unirse a Él y comunicar su amor a los demás. Que estos audios sirvan para el aprendizaje del grupo contestando preguntas con el padre Fabián, el padre Óscar y Fray Giovanni, sirva para mi grupo de escuderos postulantes de la orden, se los voy a pasar y se los voy a pasar a los demás grupos que estamos participando, pues. Bueno, Cristian, hermanos, por favor, escuchen los grupos, escuchen el audio o los audios y den su opinión, porque, oye, a mí me da a veces, bueno, no tengan miedo a equivocarse, yo me equivoco, pero vamos a participar. Esto parece un monólogo, por Dios. Bueno, Dios los bendiga en Cristo y María. Y Cristian, bueno, gracias por las preguntas, hermano. Dios te bendiga. Bueno, bueno, aquí la última pregunta, la octava. Dado que la teología trata de Dios, ¿qué disposiciones interiores son necesarias, más allá de la capacidad intelectual, para que su estudio sea auténticamente? Para que su estudio sea auténticamente, bueno, debe ser auténtico, me imagino, ¿no? Bueno, lo he venido contestando en todas las demás preguntas. Le doy esa respuesta. Porque el estudio de la teología, por tratar sobre Dios, no es un mero ejercicio, hermanos, puramente intelectual. Para que sea auténtica y dé buenos frutos, pienso que debe requerir una disposición interior que tiene que ir más allá de la capacidad académica y que